Bienvenidos a un día más del aula abierta de Humanidades y Literatura. Como dijimos el otro día, ahora toca un poco el camino de la literatura en esta segunda parte, y hoy venimos a hablar sobre el haiku japonés. Vamos a hablar sobre su origen, vamos a hablar sobre sus haijinas, es decir, sus escritores. Vamos a hablar de cómo se conceptúa un haiku y vamos a leer haikus. Y hay gente que yo les había pedido que se subieran al escenario con todo lo que ello comporta ya al final de la charla, y leyesen como mucho 8 haikus cada haijin, ¿no? Un poco para que vierais que también el haiku es un tipo de poesía que se ha granado lo suficiente como para que haya escritores, como para que haya publicaciones. Y bueno, y si alguien está aquí que no haya contactado conmigo y quisiera leerlo, puede subirse luego al final, ya lo indicaremos, o me puede hacer una señal y decir, oye, mira, he traído yo estos poemas. Eso sí, no más de 8, porque como bien dice Quevedo en el Buscón, si tú a un poeta le dejas un poquito, te lee 24. Entonces hay que tener cuidado. Yo he dicho 8 por esa razón, ¿de acuerdo? Si a alguien se le va a 2 más, no pasa nada. Ya he dicho yo que no pasa nada, ¿vale? Pero en ese ámbito. Empezamos, si os parece. Lo primero que hay que decir es que el haiku, como tal, es un poema breve, japonés, y que tiene su origen en movimientos religiosos y filosóficos. Entonces, para que determinemos qué es un haiku, por qué lo determinan los 3 versos, que ya veremos que eso va a cambiar con el paso del tiempo, porque tampoco, me gustaría explicarlo, tampoco se adhiere a la exactitud de 575, esto lo explicaré. ¿De dónde surge? ¿Qué es el haiku? Eso es lo que quiero explicar. En el origen, para que el haiku llegara a ser haiku, es decir, un poema breve, directo, que tiene en sí una suerte de visión del mundo, me gustaría explicar qué es lo que sucedió un poco de una manera sucinta para que entendamos algo. Fueron la confluencia de muchas formas de pensar y entender el mundo. Lo primero es el budismo mahayana, budismo hindú, que tuvo a bien ver el mundo con una serie de significaciones y prebendas, ¿no? Lo segundo sería indicar el taoísmo, Lao Tse, y todo lo que tenía que ver con una suerte de vida entendido como el Tao, el camino, una cierta pasividad, un cierto vacío que te acompaña para hacerte dentro de esa nada, buscando tu propia identidad. Y el confucianismo, Confucio, si bien parece que fueron contemporáneos, Lao Tse y Confucio, digamos, siglo V a.C., parece ser que no compartieron las mismas ideas. En el confucianismo vamos a ver una suerte de rigidez mental, una suerte de leyes que van a constituir al sujeto, pero también una búsqueda de la naturaleza y también una búsqueda del yo. Ese budismo mahayana, ese taoísmo y ese confucianismo van a tender sus redes, sus ramas, y van a dar, tanto el budismo mahayana como el taoísmo va a dar en el zen chino. El zen va a tener una importancia capital en la comprensión del haiku, porque es su modo de ver la naturaleza, su modo de ver el microuniverso, que luego trataré de explicar, lo que va a aportar una conciencia de altura a un despertar súbito, que es, todos los que han escrito un haiku saben de lo que estoy hablando, que se llama el satori, y que en el mundo hindú se llamaba el samadhi, que es el despertar, y luego trataré de explicar de qué se trata. El zen chino, con esa fuerza que tuvo, va a fusionarse con el zen japonés, y el zen japonés, a su vez, va a tener otras ramas. Primero, por un lado, el budismo chino, también, que va a influir en el budismo japonés,
el arte chino de la pintura japonesa y, por otro lado, la poesía china, que va a destacarse hacia un tipo de poesía que se va a llamar el tanka o waka, que luego explicaré por qué, porque es importantísimo para entender dónde nace el haiku, que va a dar otro tipo de poesía que ahora explicaré, que se llama el renga, y a partir de ahí aparecerá el hoku, que se va a convertir en el haikai y luego en el haiku. O sea, fijaos todo lo que he dicho, que ahora trataré de tranquilizarlo y ponerlo en una explicación más directa, ¿no? Pero quería que supieseis, ¿no?, que de alguna manera para llegar a una proyección poética, detrás hay un camino, hay un pensamiento, hay una filosofía, hay un modo de ver el mundo. ¿Okay? ¿Cómo llegó el haiku a ser haiku? El haiku es un verso corto, un verso largo y un verso corto, que luego me gustaría explicar, como les explico yo a mis alumnos, cómo tienen que abordar un haiku. Pero primeramente solo diré eso. Si para entendernos va a ser 5, 7, 5, porque como yo he dicho, si uno sabe algo de chino-japonés, la N cobra una doble sílaba, con lo cual estaríamos en un 6-8-6 y no sería exacto nosotros que nos movamos en un 5-7-5. Ni tampoco yo le pido a mis alumnos que sea 5-7-5, ya veremos por qué. Pero, ¿qué pasó? Bueno, en primer lugar, aparecería allá por el siglo VIII al siglo XII una forma de composición que se venía heredando de la poesía china. La poesía china era más seria, era más compacta y tenía otro tipo de visión, y apareció el tanka. El tanka es una forma estrófica de 5 versos, 5-7-5, 7-7, donde de alguna manera el 5-7-5 era quizá la parte más importante, es decir, corto, largo, corto, largo, largo. El corto, largo, corto, al principio era eso que luego se va a llamar hoku, y ahora veremos por qué. En cualquier caso, estos tankas tenían como herencia la poesía china, y todavía se debían un tanto a lo que sucedía en sus contextos. Era más lírico, era más vago, era más emotivo, no había detrás todo el pozo que luego veremos, por ejemplo, en una figura como Matsuo Basho. ¿Qué pasó? Que después de este tanka, la importancia, aparecería en el siglo XII una forma estrófica llamada el renga. El renga era una composición de tankas en cadena. Si hemos comprendido bien lo que era un tanka, es su composición versificada en estrofas de 5 versos, 5, 7, 5, 7, 7. Cada parte que yo diga 5 es un verso cortito, 7 un poquito más largo, 5 cortito. Y luego venían otros dos, uno de 7 y otro de 7. Se parece mucho a la lira garcilasiana, ¿no? Eso se va a dar en una suerte de cadena. Eso se va a llamar la composición renga. ¿Qué va a suceder? Que los poemas van a ser largos como los de la poesía china. De repente se va a adoptar un poco el estilo de la poesía china, que era más larga, ¿no? Algunos dicen que era un poco como el emakimono, que era como un largo dibujo enrollado que había que desenrollar para ver todo el dibujo, ¿no? Algunos decían que el renga era eso, ¿no? Bueno, pues en el renga lo que sucedió es casi lo mismo que sucedió con los estribillos en los villancicos y en otra suerte de canciones que a lo mejor tenían un principio mucho más largo, en romances largos, ¿no? Que esa suerte de hoku, H-O-K-K-U, 5-7-5, esos 3 versos que preludiaban en el tanka a los otros 2 de 7, eso de repente va a cobrar una importancia. Va a ser una figura, o sea, una forma estrófica importante. Entonces se va a entresacar, no sé, imaginaos, en una gran cadena, se coge el hoku, 5-7-5, se extrae de ese renga y de repente cobra una importancia capital. Entonces aparecerá una figura en el siglo XV, Shokan, 1465-1553, que tomando ese hoku y dándole una cierta importancia al hoku, resulta que tratándolo de una manera un tanto informal,
le da una preeminencia tal que empieza el gusto por el hokku, pero ya digo, de una manera informal. Y por ejemplo, uno de los más conocidos es: si a la luna se le pone un mango, qué buen pai pai. Lo repito, puedo decir abanico. Si a la luna se le coloca, se le pone un mango, qué buen abanico. Si pensamos un poco en la figura, si a la luna le ponemos un mango, qué buen abanico, qué buen pai pai, decían ellos, ¿no? De tal manera que estamos viendo varias cosas. Estamos viendo que hay un cierto humor en el tratamiento hacia el hokku, que todavía no es haiku. Cuidado, es un hokku. Va a tener que pasar un largo camino para que se llame haiku. Va a tener que pasar por unas formas de entendimiento. Pero si lo vemos, a mí me parece muy curioso, ¿no? Porque también me recordaba un poco a Ramón Gómez de la Serna. Ramón Gómez de la Serna, a principios del siglo XX, nos dio las greguerías. Las greguerías son humorismo más metáfora. Tan es así que la generación del 27 bebió en las greguerías, porque muchas de las metáforas lorquianas, cernudianas, en fin, de la generación del 27 en general, tenían acentos de greguería, ¿no? Entonces, bueno, yo he escogido algunas para que yo, cuando trabajo con mis alumnos el haiku, lo primero que hago es recordarles lo que es una greguería y le leo greguerías y les digo que se atrevan a escribir alguna, ¿no? Entonces, por ejemplo, la luna es el ojo de buey del barco de la noche. La luna es el ojo de buey del barco de la noche. Esta es un poco complejita, he empezado con una complejita porque las hay más sencillas. Y todas son con un humor. El pez más difícil de pescar es el jabón dentro del baño. Es un pez, veis, pez, jabón dentro del baño. Trueno, caída de un baúl por las escaleras del cielo. Bum, 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 bum. Baúl, mira yo, apoyando el sonido. El Coliseo, en ruinas, es como una taza rota del desayuno de los siglos. Una taza rota del desayuno de los siglos. El arco iris es la cinta que se pone la naturaleza después de haberse lavado la cabeza. Los que bajan del avión parecen salir del arca de Noé. ¿Veis cómo se mantiene un humor, no? Roncar es tomar ruidosamente sopa de sueño. La lechuga es todo en aguas. ¿Lo estáis viendo? ¿Estáis viendo cómo la metáfora pretendida o el juego de imágenes, casi mejor que diga esto, el juego de imágenes es un juego que tiene en sí un cierto humorismo, un cierto desprendimiento de la seriedad? Los cocodrilos están siempre en pleno concurso de bostezos. La T es el martillo del abecedario. La O es la I después de comer. Al sentarnos en el borde de la cama somos presidiarios reflexionando sobre nuestra condena. Las estrellas trabajan con red, por eso no se cae ninguna sobre nuestra cabeza. O las gaviotas nacieron de los pañuelos que dicen adiós en los puertos. Quedaría ahí, hay muchos más, pero quería leerlos las greguerías, porque Sokan hizo eso. Sokan le dio a ese hokku lo que necesitaba, le dio esa parte de humorismo tan necesario, ¿no? El haiku, además, se va a encontrar con ciertas formas de expresión luego que van a jugar con el propio haiku. Por ejemplo, Antonio Machado, en 1925, en su libro Nuevas Canciones, escribe: a una japonesa le dijo Sokan, con la luna blanca te abanicarás, con la luna blanca a orillas del mar. Es decir, se sirvió, luego lo so, se sirvió de ese hokku que había escrito Sokan, ¿no? Sokan escribió más hokkus, no fue el último que escribió. Bien, ¿cómo empieza entonces el camino del haiku? Que hasta que no lleguemos a Shiki en el siglo XX, no se va a llamar propiamente haiku, porque recibirá, ya digo, otros nombres: hokku, haikai. La primera persona a la que tenemos que acudir es a una figura de la segunda mitad del siglo XVII, 1644-1694, que es un monje zen, y que él, atendiendo a esa figura del hokku que había ganado en el siglo XV y XVI importancia
como si fueran unas greguerías. Él entiende que mediante los hokkus, mediante esos 3 versos, él puede canalizar su tipo de filosofía, que era la filosofía zen. Entonces él, que era un monje zen, comienza a estudiar el haiku dentro, ya digo, de su ideario zen, dentro de un ideario donde lo importante no son las cosas grandes, sino también las cosas minúsculas, las cosas que a nosotros nos parecen simples. Una gota de rocío que se desprende, una hoja que cae, cualquier gota de agua que cae en una fuente, mirar los peces. Quiero decir que hay cosas que de repente Matsuo Baso va a descubrir que tienen una componente importantísima en lo que va a ser su hokku. ¿Qué cosas va a tener como importancia? Las cosas que va a tener como importancia es, primero, el satori. Él dice que el haiku es lo que está pasando ahora mismo, en este instante. Es decir, hay una presencia presente de lo que uno está mirando y está viviendo. Hay una especie como de feedback, de retroalimentación. Pero todo, no todo, es aquello que te produce un satori. Yo a mis alumnos les digo, te tiene que venir una epifanía. A ver, no me tiene que venir una iluminación de repente así que me quede ahí como si fuera un santo, en fin, no. Es un despertar el despertar en el fondo. Porque cuando uno mira de verdad, se le despiertan las cosas, ¿no? Entonces, él, de repente, bueno, estaba con uno de sus discípulos y vio en un estanque que ya tenía años, vio como una rana entraba dentro del agua y salpicaba. Y él se quedó mirando y le pareció algo digno de ser escrito. Otra de las cosas que yo abundo en los alumnos es que un haiku se escribe de manera sencilla. Tiene que ser sin metáfora, tiene que contarse lo que está sucediendo en el momento. Sería un haiku, entendamos un haiku que va a ser puro, porque luego eso el siglo XX va a coger otro color, y conforme vaya evolucionando cogerá otro color. Pero entonces, él cogió y miró y dijo, al zambullirse una rana, ruido de agua. Al zambullirse una rana es el segundo verso, es el pretendidamente de 7, ruido de agua. Y dicho eso, dijo, me falta un verso, el de arriba. Entonces sus discípulos decían cada vez metáforas más gloriosas. Y al final él dijo, no, si es lo que estamos viendo, un viejo estanque. Conformando, era el año 1686, y conformando ese espíritu, él dijo, un viejo estanque. Al zambullirse una rana, ruido de agua. ¿Qué había pasado ahí? ¿Era tan simple lo que había dicho? No, era algo brutal, era algo increíble. Bajo el principio de contradicción y no de semejanza, porque los haikus se pueden escribir por principio de contradicción, por principio de semejanza o por equivalencia. Las equivalencias son más difíciles de escribir, me cuesta mucho que no cometan la torpeza de Benedetti. Intentó hacer haikus y al final le salieron sentencias, es muy complicado. Benedetti no lo consiguió, lo siento Benedetti, me gustan mucho Benedetti, pero no hiciste buenos haikus, no los hiciste. Pero, ¿cómo habría que acometerlo? En este caso, yo le llamo un 1-2, pone un puntito al primer verso y luego son 2 versos seguidos por principios de contradicción. Pero ¿qué había ahí detrás de eso? Resulta que a la vida que daba la rana en ese momento de entrar, zambullirse y salpicar la vida, un viejo estanque, principio de contrariedad o contradicción. ¿Qué tiene que ver? Pues que hay un viejo estanque que ya lleva mucho tiempo ahí casi inmóvil, al lado de lo móvil, y resulta que esa vida, de alguna manera, comparado con ese otro estancamiento, resulta que da vida igualmente. Eso se llama el furuike-ya en japonés. Suenan muy curiosos, ahora cuando lea algunos, bueno, suenan de una manera particular. Entonces, bueno, intentaré leeros alguno para que
para que lo veáis cómo suena, ¿no? Bueno, la Biblia para leer haiku sería el libro de Fernando Rodríguez Izquierdo, el haiku japonés. Esta es la Biblia, Poesía Hyperion. Esta es la que yo estudié en su momento en la facultad, y la estudié con mucho amor, porque estaba fascinado absolutamente con ello. De donde voy a leer van a ser de haikus inmortales, también de Hyperion. Ahora pasaré a leerlo, pero antes me gustaría contar una cosa de Matsuo Basho, que es que al año siguiente de hacer este Furuikeya, este haiku del viejo estanque, escribió un libro de un viaje suyo que se llama Senda hacia tierras hondas, o senderos de Oku, o sendas de Oku, por Japón. Él fue haciendo un viaje y entonces escribió en prosa, y cada vez que escribía en prosa, abajo escribía un haiku, un hoku, de 3 versos. Entonces algunos son hermosísimos. Entonces cuenta el viaje, el paso de Shirakawa, cómo va de un lado para otro, cómo se encuentra con gente, lo que ocurre. Al final pone un haiku. Eso se llama prosa haibun, con B. ¿Existe prosa haibun hoy en día? Sí. Seda, de Alessandro Barico. Si alguien no ha leído esta joya, está perdiendo el tiempo, tiene que leerla ya. Entonces se puede leer, además, en 20 minutos, es una maravilla, pero no por leerlo rápido, sino porque cada capítulo es corto en sí mismo, tiene esa esencia de lo que va directo. Por ejemplo, me gustaría leeros el primer capítulo, y no me voy, estoy yendo dentro de esta esencia del haiku. Aunque su padre había imaginado para él un brillante porvenir en el ejército, el bello Onkuj había acabado ganándose la vida con una insólita ocupación, tan amable que, por singular ironía, traslucía un vago aire femenino. Para vivir, el bello Onkuj compraba y vendía gusanos de seda. Era 1861. Flaubert estaba escribiendo Salambó. La luz eléctrica era todavía una hipótesis, y Abraham Lincoln, al otro lado del océano, estaba combatiendo en una guerra cuyo final no vería. El bello Onkuj tenía 32 años. Compraba y vendía gusanos de seda. Esta técnica relieve que le explico a los alumnos es una técnica maravillosa, pero que pertenece a la prosa haibun. Hay otros escritos también que son prosa haibun, novelas maravillosas que usan la prosa haibun. Antes de pasar a leer, para que entendamos de qué va un poco el haiku, o de qué iba este primer hoku que se une a la filosofía zen bajo el monje zen Matsuo Basho, cuento una anécdota que le pasó al propio Basho. Basho andaba con el mejor de sus discípulos, que era Kikaku, y entonces iba andando y dijo Kikaku, el discípulo, dijo: una libélula, córtales las alas y serán vainas de pimienta. Soltó eso Kikaku. El Matsuo Basho se le quedó mirando y dice: no has comprendido nada, pero nada de nada, de nada, de nada. Kikaku, que eres mi mejor discípulo, mírate un poco, ¿no? Dijo: no, es vainas de pimienta, añádeles alas y serán una libélula. ¿Qué había cambiado? ¿Por qué le da esa lección a Matsuo Basho? Porque el haiku está para ver cómo la vida surge de todo. La vida está en todo, incluso en lo que aparentemente no tiene vida. Entonces le dio una lección a Kikaku, y Kikaku luego se convirtió en un haijin fabuloso, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer a algunos de Matsuo Basho. Bueno, ¿cómo suena en japonés? Lo voy a intentar, lo voy a decir, que esto es para reírse un poquito también, pero me refiero por mi pronunciación, ¿no? Que no se acercará. Pero sonaría así, el de un viejo estanque, al zambullirse una rana, ruido de agua. Furuikeya, kawatsu tobikomu, mitsu no oto. Traducción: un viejo estanque, al zambullirse una rana, ruido de agua. Menos mal que tengo la traducción, ¿no? Claro, Valle Inclán escribe: el espejo de la fontana, al zambullirse de la rana, hace chas. Ya hay un cambio espectacular. Bueno, el Basho, que se había convertido en un poverello itinerante, ¿no? Decía, una de sus cosas que decía: no sigas la huella de los antiguos,
busca lo que ellos buscaron. A mí me gusta mucho esta frase. No sigas la huella de los antiguos, busca lo que ellos buscaron. Bien, voy a leer algunos. El caminante, van a llamarme a mí, primeras lluvias. Este es un 2-1. Puede ser el haiku que sea 1-2, como un viejo estanque, punto, 1. Hasta es una rana, ruido de agua. Los dos siguientes tienen un encabalgamiento, están unidos. Eso se llama un 1-2. Este que acabamos de leer es un 2-1. Puede haber un 1-2 o un 2-1. Luego también puede haber un 3, ya veremos. El caminante, van a llamarme a mí, primeras lluvias. Para que un haiku sea buen haiku, tiene que tener una dualidad que en el fondo es unitiva o que separa. Pero no hay que poner muchas cosas, no se puede hacer, no sería un haiku que yo dijera, mirando al ordenador, pupitre enfrente, micrófono a mi lado. Eso no sería un haiku. Un haiku ha de jugar con cosas que mantienen en sí o una semejanza o una oposición. A la intemperie se va infiltrando el viento hasta mi alma. Este sería un 3. Un 3, pero que en sí tiene una dualidad, el viento y el alma. Noche marina, la voz del pato es vagamente blanca. Aquí un poquito una metáfora que, bueno, es una sinestesia y, bueno, la trae. A ver, un poquito más adelante. Yendo hacia Kioto, cubría medio cielo nubes de nieve. La rama seca con un cuervo posado, tarde de otoño. Y aquí tengo que explicar otra cosa más. El kigo. Todos los haikus, sobre todo cuando uno empieza a escribir haikus, o ya verá que tampoco es tan importante luego en una evolución del haiku, tienen que tener kigo. ¿Qué es kigo? Kigo es un elemento de naturaleza. Es decir, si aparecen cerezos, ya sé yo que es la primavera. Si aparece nieve, pues ya sé yo que es invierno. Si aparecen las hojas cayendo, ya sé yo que es otoño. Y si aparece un calor, tal, ya sé yo que es verano. Pero hay elementos que ellos tienen en consideración y que aparecen. ¿Tienen que aparecer en todos el kigo? No. Pero ¿cómo se sustenta todo? A la hora de alguien, si quiere escribir un libro de haikus, no tiene por qué ser así, pero yo lo recomendaría, sobre todo en los principios, lo dividiría en estaciones. Si, por ejemplo, empiezas en otoño, pues le puedes poner un título, le puedes poner viento de otoño y escribes todo lo que está pasando en otoño en haikus. En invierno vuelves a hacer lo mismo, en primavera y en verano. Y de tal manera que lo quieras o no, te van a salir las palabras kigo. No sé si se ha entendido el concepto, pero creo que es elemento de naturaleza, ¿de acuerdo? Pero ya digo, no tiene por qué ser necesario. Este me gusta mucho. A una amapola deja sus alas, una mariposa como recuerdo. Lo vuelvo a leer porque no es un 1-2, no es un 2-1, es un 3. A una amapola deja sus alas, una mariposa como recuerdo. ¿Precioso? Alguien diría, un occidental diría, bueno, ¿y qué? Y es que encima no ha puesto una metáfora grandilocuente y encima... No, es que precisamente lo que está diciendo es lo vital del universo. Aunque parezca una simpleza, no lo es. No lo es, al contrario, está hablando de todo lo que importa verdaderamente en su esencialidad. En mi posada duermen también mancebas, luna y tréboles. Este es uno de sus caminos y además es muy curioso porque lo cuenta en Sendas de Oku. Habla de unas prostitutas que están con él en el camino, pero resulta que se están afligiendo por la situación en la que están y le piden ayuda a él. Y dice, bueno, yo soy un poverello que voy andando, pero si vais con eso seguro os van a guiar y podéis salir de donde estáis encerradas. Y ellas piden salir de ese lugar donde están encerradas. Es muy curioso, porque lo vas leyendo y abres los ojos, ¿no? Y pones el haiku. Octavio Paz puso uno, más o menos, que sería ya una suerte de esencia, de haiku, de esencia, que decía: anoche en tu cama éramos tres, tú, yo, la luna. Ahí ves cómo está jugando con
esa esencia, ¿no? Bien, este sería un basho del que habría que decir un montón de cosas, pero ¿se quedó el haiku en ese camino? No. De repente aparece una haijina, una poeta de haikus que se llama Chiyo y que nace en 1701-1775 y que lleva la poesía femenina hacia el haiku. Entonces escribe algunos haikus que son maravillosos, tienen mucho éxito, y hay uno en especial que me detendré un poquito en él. Bueno, leo algunos. Vine y noté que el bosque tiene dentro calor de bosque. Otro. Dije cuclillo, cuclillo, muchas veces, y amaneció. Y otro suyo, que yo cuando lo leí me impactó mucho. Se le murió su hijo pequeño, y parece ser que jugaba con las libélulas, y le escribió este haiku. El cazador de libélulas, ¿hasta qué región se me habrá ido hoy? Dios. Entonces, ella es una haijina que va a traer la emoción al haiku. Porque antes, bien, había una visión desde la filosofía zen, del pensamiento zen, y una instantaneidad, un satori, una epifanía, muchas cosas, pero de repente faltaban cositas, ¿no? Y Chiyo va a aportar las emociones, ¿no? Bien. De Chiyo vamos a pasar a Joseph Busson. Joseph Busson va a vivir del 1716 al 1783, es decir, casi del siglo XVIII, y bueno, es alguien que le va a aportar al haiku la plástica, la pincelada. ¿Por qué? Porque era pintor. ¿Y qué era lo que hacía? Hiciera pintura en aguada, hiciera acuarela, hiciera sumie, o hiciera acuarela, o el ukiyo-e, o hiciera otro tipo de pintura. Él ponía su pintura y abajo a la izquierda los haikus. Mirad una cosa. Bueno, este que estamos viendo, lo he puesto, bueno, se llama La Gran Hora de Kanagawa, 1830-33, es de Hokusai. Hokusai empieza en el periodo Edo japonés, empieza a hacer una serie de pinturas del monte Fuji. Hay muchos haikus donde aparece el monte Fuji. Ahí al fondo aparece el monte Fuji, pero se confunde con la ola, bueno, y es absolutamente genial, ¿no? Con una perspectiva circular, dinámica maravillosa, bueno, y ha quedado casi como un referente, ¿no? A ver, que vean, bueno, aquí algunas imágenes que cogí, pero fijaos, el haiku, es que quiero que lo veáis mejor, aquí se ve mejor. Este es el primer verso, este es el segundo y este es el tercero. Es rama de árbol, calor y alimento reverdecieron. Pero quiero que os fijéis que las tiradas son verticales. Este es el primer verso, este es el segundo y este es el tercero. Y aquí suele aparecer una firma, aquí parece más como un sello, de tal manera que allí tienen una fiesta, la fiesta del haiku, sobre todo cuando florecen los cerezos, y los niños lo que hacen es colgar tiras de los árboles muy hermosas, donde aparece, claro, el haiku en esa tira. A veces son 3 tiras, a veces es una, pero es muy hermoso, ¿no? Es muy hermoso. Tengo algunas otras imágenes. Bueno, aquí cogí una foto porque busqué, digo, a ver si era Aranjuez, y he encontrado esta. Cantan las aves y mienten las aguas por sus colores, ¿no? No sé qué le habrá hecho, no pude certificarlo, pero bueno, me pareció curioso, ¿no? Algunas pinturas donde aparecen también, ¿no? Este del cuervo se ha posado, el cuervo negro que se posa en la nieve, ¿no? Por ejemplo, el monte Fuji, y siempre, bueno, aparecen imágenes y aparece un haiku. Esto es, si veis algunos, ya, en fin, como nosotros los pasamos a nuestras lenguas, ¿no? Pues ese, por ejemplo, de vaso, la rama seca con un cuervo posado, tarde de otoño. Este de Busson, acá ya escuchan la cascada jóvenes hierbas,
Vais viendo algunos que ahora veremos, pero para que veáis un poco cómo se escriben, ¿no? y su frugalidad, ¿no? o su esencialidad, ¿no? Pasando a Buson, simplemente decir que es el que aporta la pintura, aporta la plasticidad. Entonces voy a leer algunos. Bueno, uno ya lo he leído, lo tenía pillado. Acá y allá escuchan la cascada jóvenes hierbas, ya lo había leído. Este otro, oigo la nieve rompiendo los bambúes, la noche negra, ya le va dando una plasticidad, como vais viendo. Cada mañana, ¿dónde va pensativa? La primavera. A ver, la flor del té, ¿es blanca o amarilla? Perplejidad. A ver, algún otro que sea... Bueno, este a mí me fascina absolutamente. Un aguacero, se agarran a las hierbas los gorriones. Está cayendo el aguacero y están temblando los gorriones. Ya hablaremos de los animales que van a tener mucha importancia en el siguiente, que se llama Isa, y en el último de los importantes, Amashiki. Primeras nieves, y al golpear su fondo, la luna en los bambúes. ¿Veis la plasticidad? Aquí ya podemos... Es decir, participamos de la naturaleza ya no en una visión filosófica zen, sino en una apetencia, en un alimento propiamente humano con la naturaleza, una especie de retroalimentación de feedback, ¿no? Primeras nieves, está llegando el invierno, y al golpear su fondo, la luna en los bambúes. No sé si podemos... Le di un hachazo y me asombró su aroma, bosque invernal. Ocas en línea, la luna en la ladera hace de sello. ¿Veis? La imaginería es plástica. Te marchas tú, verdes son los sauces, largo el camino. Este también es uno de mis favoritos. Te marchas tú, verdes son los sauces, largo el camino. Y aquí uno que no me resisto a dejar de leer porque está considerado como el mejor haiku, que cuando lo lea diréis, oh bueno, y sin embargo está considerado el mejor haiku. Blanco rocío, cada púa en la zarza tiene una gota. Lo vuelvo a repetir. Blanco rocío, cada púa en la zarza tiene una gota. Que más o menos suena Shira Suyuya, Ibara no Tobini y Totsuzutsu. Ahí nos deja ya. Pero este es un 1-2, blanco rocío. Está refiriendo al rocío, que es la cualidad de lo efímero, porque es que lo miras y ya no está. Lo efímero también de la vida, el tempus fugit irreparabile virgiliano, ¿no? Que dice que todo se fuga irreparablemente, ¿no? Cada púa en la zarza tiene una gota. Qué maravilla, no sé si lo imaginamos, pero es bellísimo. La fugacidad se ha detenido un instante a mostrarnos su belleza. Y luego, el último, la primavera, ¿a dónde se habrá ido? Y el barco anclado, la dualidad entre la primavera y el barco. Las preguntas son muy significativas en los haikus. Voy al siguiente, el siguiente que también es uno de mis favoritos, que el siguiente se llama Isa Kobayashi, 1762-1826. Este es nuestro San Francisco de Asís, entre los haijines, ¿no? ¿Por qué? Porque amaba a los animales. Tuvo muy mala suerte en su vida, fue una persona que llevó una vida de pobrezas, infortunios, le murió la mujer, los hijos, en fin, tuvo una vida triste. Y hay un haiku que recuerda su vida de pequeño, como fue muy pobre, cuando había que disfrazarse de algo, los niños, bueno, le hacían su particular, bueno, separación, ¿no? Y él escribió algunos haikus que son verdaderamente, no sé si lo voy a encontrar, ese que se lo dedica a cuando él era chaval, ¿no? Pero que tiene que ver con el tema de los... Por ejemplo, este lo escribió recordando cuando era chaval y le hacían, bueno, dice: ven, gorrión, que has perdido a tus padres, juega conmigo. Ven, gorrión, que has perdido a tus padres, juega conmigo, porque no hay nadie que quiera jugar conmigo. Y bueno, parece ser que fue un poco así
y une lo de Chillo, la emotividad, y suma el tema de los animales y de esa amabilidad hacia el mundo, ¿no? Flora el ciruelo y canta el ruiseñor, pero yo estoy solo. Viento de otoño. Un mendigo me mira, comparándose. En este mundo, hasta las mariposas vaguean. Primero el grillo se atusa los bigotes, luego chirría. El pueblo mío, tenga o no tenga bruma, está torcido. ¿Veis? También puede escribir de otros que no sean de animales. Viento otoñal y tirita la sombra de la montaña. El ruiseñor tiene una voz lluviosa por la mañana. Voy a salir. Disfrutad del amor, moscas de casa. Este es bellísimo. No sé si lo hemos oído bien, pero bueno, en japonés suena Rusu Misuru So, Koishite Asobe, Yo no Ae. Suena, voy a salir. Disfrutad del amor, moscas de casa. Yo me voy, pero vosotras. Del oscuro, en lo oscuro se adentra. Amor de gato. Precioso, ¿no? O este, de no estar tú, demasiado enorme sería el bosque. El pájaro en la jaula envidia a la mariposa, con unos ojos, bueno, vais viendo, ¿no? Esa ternura que tiene. Luego dice, yo soy un huérfano, yo soy una luciérnaga que no da luz. Bueno, yo creo que se está manifestando esa parte, que me gusta mucho. Qué suculenta la nieve, que suave, suave cae. El hecho de que lo repita, como que cae la nieve, el hecho de que lo repita hace la repetición de la nieve cayendo sus copos, ¿no? O uno de sus, bueno, antes, gorrioncillo, quita de ahí que pasa don caballo. Lo habéis viendo, ¿no? Y uno de los últimos, antes de morir, porque murió de mala manera además. Huye el rocío, en este mundo sucio no hago yo nada. Para que veáis también, luego veremos que hay haikus a la bomba atómica, en ese momento, lo que pasó. O sea, que el haiku va a ir recorriendo caminos a veces insospechados, ¿no? Pero bueno, a mí Issa me gusta especialmente, me parece alguien muy, muy especial. Y bueno, Shiki, el que viene ahora, que es el que le va a dar el nombre de haiku, de haikai y de haiku, se llama Shiki Masaoka, nace en 1867 y muere en 1902, va a morir a los 35 años. Va a enfermar de tuberculosis desde su juventud, muy joven, y va a morir a los 35 años. Tenemos a alguien que se enfrenta con una realidad y sin embargo va a ser el que va a luchar porque el haiku, que se había ido como tomando otro camino que para él no merecía, va a unir la plasticidad de Yosa Bushon, va a unir la sentimentalidad de Chillo y de Issa, y también cierta profundidad de Basho, aunque él decía que Basho ya había quedado un poquito atrás, ¿no? Entonces, bueno, ese se llamaba a sí mismo Hototobishu, que significa el cuco japonés, y crea una escuela de haiku, se llama la escuela Nihon. Yo, bueno, voy a leer algunos para que veáis un poco su capacidad. Sauce, cerezo. Sauce, cerezo, tal los han plantado. Yo que me voy y tú que te quedas, son 2 otoños. El caracol levanta su cabeza, se me parece. Este remeda a Issa. Pisa las nubes y se bebe la bruma, la alondra en vuelo. Luna en la tarde, se esparcen los ciruelos sobre su coto, como una especie de laúd. Discuten de canto la escuela de la alondra y la de la rana.
Y este que es uno de mis favoritos. El aguacero le está dando a las carpas, en la cabeza. No sé si lo habéis tenido alguna vez. Yo me acuerdo viendo una vez un pozo, había unas carpas, una fuente, perdón. Y entonces vi cómo el aguacero estaba dando y cómo hacían así con la cabeza. Y recordé que lo había leído, ¿no? Tan solo hombres y en medio una mujer. Con qué calor. Ahí está juntándose con alguno de Basho, ¿no? Entonces, al final, que también va a morir un poco solo, escribe este haiku que me parece terrible. Antes de morir, escribe esto: me picarán los ojos aún vivo, revuelo de moscas. Para que veáis que el haiku ha cobrado ya. Hay que dicen, en 3 versos se pueden decir cosas, se pueden decir muchas cosas, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, como os he dicho, el haiku va a ir evolucionando y ahora os contaré más cosas, pero quería leeros esos haikus que de alguna manera van a formar parte, escritos en el mismo momento en que sufren la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Tristes en la neblina, van juntos y fundidos 2 corazones. El cielo en llamas, qué horror ver la bandera del sol naciente. La senda de hojarasca va a las tumbas del monte y allí termina. Bueno, hay muchos más, no quiero decir que el haiku también puede tener esa impronta, ¿no? ¿Qué pasa con el tema del haiku? Pasan muchísimas cosas, ¿no? El haiku va a evolucionar y en esa evolución va a haber mucha gente que escriba haikus y el haiku va a cambiar de tal manera que a veces contemplamos como haiku algo que no tiene la misma hechura de haiku. Por ejemplo, Juan Ramón Jiménez dice: no le toques ya más, que así es la rosa. 2 versos, un dístico, 7-5, además cambia el orden. ¿Tiene esencia de haiku o no? Yo creo que sí. ¿Lo consideramos en nuestro siglo haiku? Sí, pero es un haiku ya moderno. Yo lo que hago con mis alumnos es decir, aprende primero el haiku base y luego te puedes ir donde quieras, porque hay haikus de un solo verso. Te puedes ir donde quieras. Incluso hay haikus que incluso pueden llegar a tener 4, porque tiene esencia de haikus. Ya te vas a 5, te vas a mover en el tanka, pero te puedes mover. Quiero decir que ya hay cosas. Entonces, luego van a leer los compañeros, pero yo hace mucho tiempo hice un viaje. Yo cuando hago un viaje me cojo, bueno, antes era con mi blog de notas. Este libro fue escrito, no lo publiqué, no lo mandé en ningún sitio ni nada, pero lo escribí, una especie como de Gioconda. El otro día explicando la Gioconda conté que Leonardo da Vinci llevaba su Gioconda con él, ¿no? Y era como algo que no quería desprenderse, ¿no? Pues yo igual, el bello pulsar de las cítaras lo escribí cuando tenía 20 y pico años en un viaje a Italia. Hace poco que fui a Israel, pues hice un libro, lo llamé Canto de Israel, todo haikus. Este tiene haikus y no tiene haikus, de tal manera que alguien puede, pero sí tiene ese intento de las palabras kigo en algunos, y sí tiene esa esencia, y sí tiene algunos que se pueden llamar haikus, de tal manera que alguien que aborde este camino, pues lo puede hacer. Es muy bonito porque al final te queda como un álbum, lo vas leyendo. Éramos estudiantes y hicimos un viaje y conforme me iban pasando cosas yo las iba apuntando. Voy a leer algunos para que tengamos una idea de que alguien puede también hacerlo, o en el móvil. Yo, pues en un viaje a Salamanca que hice con los alumnos, tengo ahí iba yo apuntando en el momento, porque tienes que hacerlo en el momento, ¿no? Por ejemplo, pasándome un poco en Isa, aquí fui: picoteas al fin mi mano, gorrión que no vuelas. Pero esto son cosas que me pasaban de verdad, no las estoy inventando. Lo que vaya a leer no lo estoy inventando. Amanece loco como una mosca impertinente. Nota de artista, se puede poner unos paréntesis y luego enfrentarte al haiku. Blanca y amarilla, la belleza, apúntalo. A ver. Bueno, estos son
En Viterbo anuncian Bomarzo, entre cipreses y lagos. Habíamos leído la novela de Múgica Laínez de Bomarzo, sabíamos que había un jardín de monstruos, y nos fuimos a Viterbo, y estuvimos ahí en el jardín de los monstruos. Bueno, entonces pues esto era un poco... Mira, para que veáis, esto no sería propiamente un haiku, pero se parece, y lo he hecho de otra manera, pero camina hacia ello. Callejas, gatos, mochilas, y allá en tu frente, soberbio, el Coliseum. Pum, 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 pum. Fontana di Trevi, yo te llamaría gran teatro del mundo. Este, por ejemplo, que no sería porque tiene 4 versos, en la Trattoria ruedan sombras, el mimo, la tormenta, había un mimo, había una tormenta, rápidamente lo apunté. Capella Sixtina, estamos en la Capilla Sixtina. Oh, Michelangelo, oh, pero dime, ¿qué sibila te engendró? De todas las sibilas, ¿no? O este, por ejemplo, Panteón de Agripa, al buscarnos en otro cielo, primeras lluvias, empezó el óculo que tiene el Panteón de Agripa allí en Roma, empezó a caer lluvia, y también es verdad que pasó, lo cuento muchas veces, que vino una paloma y empezó a rodearlo todo, y aquello fue, todo el mundo ya se dispuso. Y este, claro, qué coro de palomas sueltas, y atrapado, zureo de monjas. Salieron unas monjas que iban todas de blanco y parecían ellas mismas como unas palomas, ¿no? Voy a leer alguno más y... As sestercio o denario, dinero que en otro tiempo sirvió para dinero. Eran, para que veáis que eran, bueno, pues cosas que iban pasando en el camino y que se podían contar, ¿no? Bueno, algún otro y ya, si como dices, fuera el haiku fotografía, te cegaría su vídeo, ¿no? Bueno, creo que es suficiente para que nos quede un poco claro por dónde se mueve el haiku. Quiero decir que el haiku es una forma poética, breve, que todo el mundo puede escribir. Mi consejo es que lo haga con una sencillez, que empiece con sencillez, que se olvide de las metáforas. Yo lo primero que tengo que hacer cuando trabajo el haiku, y aquí hay alumnos míos que lo han comprobado, es empezar a borrar metáforas. Quita la metáfora, di lo que tienes que decir, porque el occidental está metaforizado. Se mete en una poesía y de repente quiere distancia, quiere jugar a la cultura, quiere jugar a una ecuación y vestirlo de no sé qué ropajes extrañas, como decía Juan Ramón Gil. No, ve tranquilo, ve directo, ve directo. Y bueno, una vez hecho eso, leer también libros de haikus, ¿no? Sobre todo estos que he recomendado, ¿no? Haikus inmortales, el haiku japonés este de Fernando Rodríguez Izquierdo como Biblia, si a alguien le interesa. Y aprender de los sabios, como dice Cavafi Senítaka, aprende de los sabios, ¿no? En el camino aprende de los sabios. Y luego, una vez hecho eso, puede tener su voz, puede cambiar algunas cosas y puede llevarle a otros terrenos, ¿no? Bueno, querría dejar tiempo para los que van a leer, y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta y yo pueda contestarla, pues estaría encantado de responderla, y luego entrarían a leer los compañeros, que les he pedido 8 haikus. Creo que es una maravilla escuchar haikus, porque no es lo mismo que una larga tirada, que uno está ahí como, sino que tienen esa impronta tan bella. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Tengo un par de dudas. Una es si hasta qué punto el haiku es popular o es cultural, no tengo ni idea. Y luego, me ha recordado mucho a unas lectillas que me enviaron el flamenco desde el flamenco. Me preguntaba si alguna vez se han incorporado alguna forma musical. Que yo sepa no, en cuanto al flamenco, que yo sepa no. No digo que, como digo yo, hay haikus que me recuerdan mucho a algunas lectillas del flamenco. Qué bonita es la amapola, no tiene padre ni madre que se quieran juntos solos. Bueno, claro, pero porque las cancioncillas, también aquí tenemos jarchas, moaxajas, tenemos también cancioncillas que en sí tienen una forma estrófica que nos recordarían, claro, yo cuando tenía que estudiar en la facultad la lírica tradicional, el folclore, leíamos
madre, quiero llorar a orillas del mar, ¿no? Claro, tenían esa esencia, claro, de captar la realidad. Lo que pasa que ahí estaba sujeto a una rima, estaba sujeto a unos pareceres también y a un contexto. No había este salto, que bueno, también estamos hablando de la Edad Media, ¿no? Que luego, eso sí, va a agranar nuestra literatura de unos estribillos, de una potencia de la canción que luego va a tener su respuesta en formas maravillosas, ¿no? A lo largo del tiempo, o sea que eso sí. Y luego lo otro, la primera pregunta era... No, si es algo que se puede considerar poesía culta, por el contrario es algo muy del pueblo, muy de... No, tiene, a ver, el cambio fue desde Matsuo Basho, ¿no? Matsuo Basho es el que pone un poco una seriedad en el hokku para que luego se llame haiku y lo pone bajo ese espíritu del pensamiento zen, ¿no? Del zen, esa visión, ¿no? Que tiene que ver con una visión que se funde uno con la naturaleza, tiene que ver con un microuniverso que nos hace infinitos, ¿no? Muchas cosas. Eso sería, pero luego eso se va acercando más. Es verdad que algunas veces cae en el hokku de Sokan, en el humorismo. Entonces Shiki es el que le da una impronta otra vez, fusionando a todos los anteriores. Pero no, yo diría que el haiku se convierte en algo, sobre todo en Japón, netamente popular. Aquí se hacen malos haikus, a mi modo de ver. Raro es el que escribe buenos haikus. Siempre se hace de una manera sorteando cierta base del haiku, pero de repente, cuando se escribe en fin, entendiendo esa esencialidad, a pesar de lo popular, de todo lo popular que uno esté contando o diciendo, mantiene esa esencia, con lo cual yo no haría esa contrariedad entre lo culto y lo popular, sino lo haría más bien entre esa hondura filosófico-religiosa y luego cómo nos quitamos esos mimbres y hacemos algo más humano. Yo lo diría de esa lista. Bien, pues ¿os parece, Montserrat? ¿Te parece si empiezas tú? Además, yo sé que tú tienes una calidad también, no digo que los demás no la tengan, ¿eh? Además, cada vez aprendo más que cada uno tiene su voz y cada uno tiene su sabiduría. Esto es algo que estoy aprendiendo con el tiempo. ¿Necesitas micrófono? No sé, ¿me oís bien? Sí. Voy a leer 4, yo los leo 2 veces porque como son tan breves... vale. Bueno, esto es de mi primer libro, que es de hace 20 años y no son todos buenos haikus. Lo que pasa que para mí el haiku es una disciplina, ¿no? Igual que el ikebana y otras por el estilo, y es algo que una vez que entra se practica toda la vida. Como ha dicho Juan Carlos, hay muchos haikus en la muerte porque el haijin lo ve todo, lo comprende todo, y incluso su propia muerte, y por supuesto tiene que escribir porque es algo que viene. Bien, leo. Dice, callan los pájaros y se estremece el aire. Paso de grullas. Callan los pájaros y se estremece el aire. Paso de grullas. Ondula el brezo bajo la transparencia. Malva es el mundo. Ondula el brezo bajo la transparencia. Malva es el mundo. Rumor de hojas. El miedo tiene voz bajo la lluvia. Rumor de hojas. El miedo tiene voz bajo la lluvia. Oscuridad. Y de repente el mar, luna creciente. Oscuridad. Y de repente el mar, luna creciente. Gracias. Como Monse ya ha leído sus poemas, ahora leo un poquito de ella. Me alegra que tenga mi libro, José, de verdad. Es lo que tenía más a mano de haikus, porque ya estaba explicando que no es lo que más práctico, pero bueno. Pues ahí van.
Cubren mi espalda las luces en el baño, tiembla el espejo. Niebla dormida en el último estanque de mi jardín. El paraíso, armonía de sueños al despertar. Cae la brisa sobre mi alma dormida, nube de trigo. Tarde de sueños, en otra parte duerme mi corazón. ¿Sigo? Hasta 8 puede leer. Hasta 8. No sé cuánto has leído, 4 o 5. Sí. Lo he dicho, son de Almudena Urbina, porque este libro es de 2 autoras. Una es Monse, nuestra amiga, y otra es Almudena. Bueno, sí, continúo. Isla de luz, ocultándose tras las ramas violetas. Es primavera, hada sobre la luz de la mañana. El aire inquieto despierta melodías en las palmeras. Paisaje frío, ¿cómo no me avisaste? Oh, el desierto. Entre las flores se marchitan los pétalos, jardín oscuro. Se alza la noche esperando el silencio, huyen 100 pies. Sobre las plumas del mirlo, las estrellas, oscuridad. Llueve en la arena, resplandecen las hojas, jardín de otoño. Ok, muy bien. Son de clases. Vale. Cae la noche. ¿Siguen siendo doradas las hojas? Oigo un trino en la duermevera. Amanece. La luz dorada se cuela en mi casa. No la he invitado. Es un milagro. Las flores de mi casa se resisten a morir. Casi tropiezo. Un poco más cerca y no lo cuento. Se va la tarde. Mi sombra es más alta que yo mismo. Un ciervo se cruza delante de mis faros. 2 vidas nuevas. Llegó la niebla. Es el lienzo en blanco de un nuevo mundo. Primero, llega la primavera, crecen las margaritas en las praderas verdes. Pavos reales en los paseos, en el lago Patos, con flores multicolores. Desde el tren, campos marrones, espesa niebla. En el lago, enamorados en barcas. Terremotos, horror, devastación y muerte. A lo largo de la carretera, espesa niebla, luces tenues. Sopla el viento, las ventanas se abren de golpe, ruido de cristales rotos. Un bonito otoño, hojas de colores en el suelo, un tapiz disfrazado de armonía. Paseo por un jardín, palos en el suelo, cuidado. Por las rocas cae una cascada de agua y espuma, parece de plata. Y ya nos terminamos. No sé si hay alguien más que yo no sepa. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí. Les quiero dar las gracias a los que han leído, para que veáis que, bueno, que es algo abierto para toda la gente que quiera escribir haikus, y agradeceros que hayáis compartido este espacio. Muchas gracias.